Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy acá. La idea era contarles y compartirles un poco la mirada que tenemos desde el organismo para llevar adelante estos procesos de integración social en los que estamos trabajando actualmente. Lo que les propongo es hacer una repasada sobre todo a esta mirada conceptual y cómo es que queremos encararlos, y si hay, después abrir un espacio y un intercambio para preguntas, si alguien quiere profundizar en alguna de las cuestiones, conocer más de cómo es lo que estamos trabajando, que sea así algo distendido y que podamos intercambiar miradas, que eso siempre es lo más rico de todo. Como decía Jorge al principio, nosotros estamos trabajando bajo un paraguas internacional que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justo él también estuvo comentando estos objetivos que se han puesto las ciudades y la agenda que hay que llevar adelante para el 2030, considerando que cada vez más es la población en el mundo que vive en ciudades y cómo encarar ciertas cuestiones para que puedan ser sustentables. A nosotros nos parece muy interesante esta mirada también, sobre todo porque nos invita a seguir entendiendo la pobreza y las problemáticas de exclusión desde una mirada integral y no solamente desde uno de los componentes. A veces cuando uno trabaja con poblaciones vulnerables, corre el riesgo de sectorizar la política o la política de pobreza a través de la transferencia de ingresos o la problemática de hacinamiento solamente a través de la vivienda. Y lo que nosotros entendemos es que la problemática es muchísimo más integral, con lo cual tiene que haber justamente un abordaje integral de todas las áreas, y nosotros lo que estamos planteando hoy es una mirada de gobierno. Desde el Instituto estamos llevando adelante algunos de los proyectos de la política de integración, pero sin duda es algo que hacemos en conjunto entre todas las áreas. Nosotros estamos iniciando los procesos en algunos de estos barrios, pero es muchísimo más amplio. Y nosotros como gobierno estamos pensando esta mirada de integración en este momento en los que estamos trabajando en los barrios, con un componente fuerte de construcción de viviendas, que ahora vamos a entrar un poco más en eso, pero sobre todo también pensando qué pasa el día después. Una vez que estas personas se mudaron a una vivienda, ¿cómo nosotros seguimos abordando y conteniendo estas problemáticas? Entonces, a nosotros este marco internacional nos parece sumamente interesante, en gran medida por esto, ¿no? Porque la problemática es interdisciplinaria y es muchísimo más compleja. Y si no la abordamos desde ese lugar, probablemente en algunos de los aspectos fracasemos. Yo siempre pienso que en la Argentina soluciones de vivienda, la verdad es que se han planteado muchos a lo largo de la historia, y muchas de ellas han fracasado. Y creemos nosotros que algunas de ellas han fracasado en parte porque no han sido pensadas en su dinámica y en su problemática más interdisciplinaria y más profunda. A nosotros nos gusta, acá creo que venía una en dónde estamos trabajando, pero pasemos primero a la próxima, que habla de la mirada. A nosotros nos gusta hablar de integración más que de urbanización, y justamente por este concepto que nombraba anteriormente, la integración es muchísimo más profunda y tiene muchos componentes, y nosotros queremos pensar los procesos desde esa perspectiva. Cuando hablamos de integración, nosotros queremos hacer hincapié en tres componentes fundamentales. Uno tiene que ver con lo que es la integración habitacional, que es por ahí el tema más propio del que trabajamos del Instituto de la Vivienda, que tiene que ver con lograr que la gente tenga casas, que pueda vivir en situaciones más dignas, contemplando y pudiendo hacer efectivos sus derechos y no vivir en condiciones de precariedad, de hacinamiento. Creo que si ustedes conocen o escuchaba también que van a estar visitando alguno de estos proyectos, uno se mete en cualquiera de las villas hoy en Buenos Aires y puede ver que las condiciones de habitabilidad son realmente muy, muy precarias. Entonces, el primer componente tiene que ver con hacer efectivo ese derecho y decir, la integración tiene que ser habitacional. Queremos que la gente viva en mejores condiciones. Y para eso todos nuestros proyectos tienen como dos componentes fundamentales. Uno tiene que ver con la inversión en viviendas nuevas que estamos realizando, y otro componente que es aún más novedoso, vamos a intervenir muchas de las viviendas que van a quedar como definitivas en las actuales villas. Nos estamos planteando hoy, estamos entrando a cada una de las casas de los vecinos para relevar cómo viven y armar un proyecto acorde a eso. Entonces, la solución está pensada desde estos dos lugares, el componente de vivienda nueva y el componente de mejoramiento de la vivienda existente para que pueda cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad. El otro componente tiene que ver con la integración urbana y tiene que ver con la calidad de los servicios. Servicios de agua, servicios de recolección de residuos, servicios de transporte, servicios de conectividad. Cuando uno
piensa un barrio y se acerca también hoy a estas villas, uno puede ver que son como manchones en el medio de una ciudad. Entonces, la calle llega hasta el límite, hasta ahí como un límite que a veces es físico, otras veces es hasta invisible, y dentro de ese barrio se pierde la traza, las calles no cumplen con los anchos mínimos, es imposible pensar en una circulación de transporte, de líneas de colectivo, de emergencias. Cuando hay un accidente o ocurre una emergencia, es muy difícil que una ambulancia pueda acceder. Entonces nosotros estamos pensando esta integración también en todos esos componentes. ¿Cómo hacer para que esos barrios se integren a la trama urbana de la ciudad? Que no sea solamente mejores casas en un contexto aislado, sino que todo ese barrio pueda realmente integrarse. Entonces ahí es otro de los componentes fundamentales desde los cuales estamos pensando esto. Y el tercero tiene que ver con lo que es la integración socioeconómica. Cuando uno empieza a trabajar en estos barrios también y hace un relevamiento, un censo o algún tipo de aproximación inicial, vuelve a constatar esto que, insisto con el punto, la problemática es más profunda y generalmente hay deserción escolar, hay quizás falta de vacantes en algunos lugares puntuales, hay falta de acceso a la educación, hay problemáticas de trabajo, falta capacitación laboral. Entonces nosotros entendemos que hay que hacer hincapié en este componente también. Y nosotros, si queremos realmente integrar, tenemos que hacer que estos tres componentes sean parte del proceso. Por supuesto, no son todos al mismo tiempo, pero esta es la mirada. Nosotros lo que planteamos es una manera de hacer pie en estos barrios, una manera de empezar a trabajar y pensar un proceso a largo plazo que incluya todo esto. Y algo que creemos que es realmente fundamental para que estos procesos sean sustentables a largo plazo, para que no suceda que 50 años después, como sucede con algunos complejos que el Instituto de la Vivienda tiene hoy, se han construido y el Estado 40 o 50 años después sigue interviniendo en ellos porque la situación realmente es muy precaria aún todavía. Nosotros vemos que para tratar de que eso no vuelva a suceder, hay dos componentes que son claves en el desarrollo de estos barrios y a la hora de pensar la dinámica de trabajo. Uno tiene que ver con la participación. Todo lo que nosotros hacemos se hace en consenso con los vecinos. Ahora ya después vamos a entrar un poco más a cómo es que nosotros trabajamos. Pero lo que nosotros creemos es que si el vecino no se apropia de este proceso en el momento inicial, va a ser muy difícil que esto dure a largo plazo. Y que el vecino sea parte quiere decir mucho más que tenga una casa. Quiere decir que sea protagonista en las discusiones, quiere decir que sea partícipe de cuando estamos conformando las leyes, que conozca la traza general del barrio, que sea diseñador junto con nosotros en todo esto que estamos llevando adelante. Nosotros ahora les voy a mostrar cómo estamos trabajando las aperturas de las calles, los modelos de manzanas. Quizás uno tiene la tentación desde el Estado de diseñar todo adentro de una oficina, puede hacer el plan más lindo, pero nosotros estamos convencidos de que si no hay un diálogo activo con la realidad y si no hacemos partícipes a los vecinos de esta realidad que queremos transformar, a largo plazo va a fracasar. Porque muchas veces uno no conoce las dinámicas propias de cada barrio o el sentido, el significado que un espacio tiene para ese barrio en particular. Entonces, en el diálogo con los vecinos uno puede pensar un proyecto que se construya no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo para arriba, y en el que el vecino también va haciendo efectivos sus derechos. Es un ejercicio de construir ciudadanía el hecho de que el vecino participe desde el momento primero, cuando el Estado llega y plantea que vamos a llevar adelante eso. Y eso requiere un gran trabajo. Nuestros equipos están 2 o 3 veces por semana en estas mesas de gestión, acordando con los vecinos, con las organizaciones sociales, con los actores de la justicia que también intervienen en todo esto. Y muchas veces sí, es más largo y es más trabajoso. Ahora, lo que estamos convencidos es que si el consenso se logra y que logramos llevar adelante estos procesos de esta manera, a largo plazo van a ser muchísimo más fecundos y mucho más duraderos. Y lo otro que para nosotros es fundamental es tener en cuenta la identidad cultural. Cada barrio, por más que tiene muchísimas situaciones de pobreza que queremos transformar, tiene una historia que es muy rica y tiene mucho para aportarle a la ciudad también. Entonces lo que nosotros queremos es construir desde la realidad. Si uno piensa en los distintos barrios formales de la ciudad, cada barrio tiene una identidad distinta. Y cuando uno elige dónde vivir o dónde salir el fin de semana, tiene en cuenta eso. Uno, no sé, va a La Boca, tiene una fisionomía, va a Recoleta, tiene otra, va a Flores, tiene otra.
Y a nosotros eso, en general, se potencia, se tiene en cuenta y se piensa la dinámica cultural y productiva de los barrios a partir de eso. Bueno, nosotros queremos generar la misma dinámica en estos barrios. Es tener en cuenta a la hora de pensar la integración y a la hora de pensar el desarrollo productivo de cada uno, qué es lo que pasó en ese barrio anteriormente. Por ejemplo, en el barrio Rodrigo Bueno, que está, no sé si lo conocen, está en Puerto Madera, al lado de la Reserva Ecológica. Es uno de los barrios en los que tenemos un proyecto muy, muy grande. Cuando hicimos el censo y en el diálogo con los vecinos salía que muchísimos de los vecinos trabajan en los hoteles que hay en la zona y tienen, o sea, mucha formación en gastronomía, porque trabajan en las cocinas de los grandes hoteles. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando con ellos? Generar todo un paseo costero, porque el barrio va a quedar totalmente integrado a la reserva. La verdad es que es muchísimo el flujo de gente que va a la Reserva Ecológica, especialmente los fines de semana. Ahora, uno llega hasta el monumento de Lola Mora y ahí parece que hay una línea donde se acabó el mundo y nadie lo cruza. Bueno, ¿qué pasa si nosotros logramos integrar al barrio a la traza general y a la dinámica de funcionamiento de la reserva? Hoy el proyecto que estamos trabajando tiene esa lógica. Va a haber todo un paseo costero que va a integrar la reserva. La reserva hoy tiene un punto donde no se puede, digamos, seguir, se va a poder seguir. Estamos pensando una explanada grande donde los vecinos tengan food trucks, carritos, alguna feria gastronómica, para aprovechar un flujo de gente y una actividad comercial que ya existe en la ciudad, pero incluirla desde ellos. Ellos ya tienen este expertise, ya lo hacen, trabajan para otros lugares haciendo eso. Entonces, es darles más herramientas para que también el barrio se desarrolle desde ahí. Y eso es lo que estamos buscando en cada uno de los barrios. ¿Y por qué nos parece importante también esto de la cultura? Porque cuando nosotros pensamos la integración, queremos pensarla en una dinámica de ida y vuelta con la ciudad. Nosotros tenemos que lograr que los vecinos que hoy viven ahí puedan integrarse, pero también tenemos que lograr que el ciudadano común de la ciudad quiera ir a ese lugar. Si no se genera una dinámica de ida y vuelta y rompemos esos muros invisibles que tantas veces nos alejan, no vamos a haber logrado una integración real. Y por supuesto que este es un proceso que arranca ahora y va a llevar muchísimo tiempo. Pero por eso nosotros también estamos pensando en dejar en cada barrio un atractor cultural, un centro cultural de alto nivel que permita generar una oferta a la cual todos queramos acceder. Algo que está pasando a poco con la Usina del Arte. La Usina del Arte está puesto en un lugar al que todavía hoy no accede tanta gente. Ahora, tiene una oferta gigantesca y eso va de a poco generando que más gente vaya para allá, que sea un lugar que empiece a hacerse conocido. Nosotros queremos dejar en cada uno de los centros un centro de alto nivel en el cual los vecinos puedan, digamos, acceder a hacer talleres y hacer que sea un lugar para la dinámica comunitaria del barrio, pero que también de a poco se vaya constituyendo con un lugar al que otras personas de la ciudad quieran ir para allá y así ayudar a que esta dinámica de ida y vuelta vaya afianzándose. Esto que les contaba anteriormente, nosotros lo ordenamos como en distintos componentes. Por supuesto que, más cuando uno trabaja en problemáticas sociales, nada es lineal y digamos, tan ordenado, sino que son cosas que se van superponiendo. Pero lo primero que hacemos es generar como marco normativo. Todos los procesos en los que nosotros hoy estamos trabajando comenzaron con la sanción de una ley. En algunos no existía una ley y hubo que hacer una ley nueva. En otros barrios había leyes viejas, como la 20, que estaban incumplidas. Entonces, tomando el antecedente de eso, se sancionó una nueva ley para la reurbanización. Esto fue importante, ¿por qué? Porque fue el generar el primer diálogo con los vecinos y darles una cierta garantía de que el Estado en su totalidad estaba para acompañar este proceso. Entonces, lo primero que fuimos haciendo es generar esto que involucró, bueno, de decir cuál va a ser la zona que vamos a trabajar, cómo va a ser el barrio, cambiar zonificación en algunos barrios porque no tenían nada de regulación, generar instrumentos para ver cuánto espacio público, cuántas viviendas, cómo iba a ser el marco general de cada uno de estos procesos. Para llegar a poder generar este marco normativo, lo primero que constituimos fueron mesas de gestión participativa. En cada uno de los barrios nosotros tenemos semanalmente, o en general son 2 veces por semana, un encuentro que es la mesa de participación. Nosotros como Estado constituimos ese espacio y lo que tratamos es que todas las decisiones se sometan ahí, las grandes decisiones. Por supuesto, después que los proyectos van avanzando por manzana y demás, hay algunas cuestiones que por el volumen de los barrios más de detalles se tratan en cada manzana particular,
pero un acuerdo general y un acuerdo de encuentro entre el organismo, los vecinos y todas las organizaciones que venían trabajando en el barrio. Y en esas mesas también lo que hicimos fue, bueno, establecer ciertos protocolos de qué es lo que se va a discutir, qué es lo que no se va a discutir, cómo nos vamos a poner de acuerdo, ir calendarizando todas las discusiones y todos los pasos que juntos teníamos que dar para que el proceso pudiera suceder. En algunos barrios fue más fácil, en otros realmente costó mucho. Ahí la veo a Helen, que trabaja en el organismo, que estuvo en el proceso de Fraga, uno de los procesos en los cuales más nos costó legitimar esta manera de trabajar y generar un consenso real con los vecinos. Ahora, una vez que la mesa se constituye, la cosa empieza a funcionar. Cuando los vecinos al principio también tienen mucha desconfianza y uno tiene que ganarse la confianza de ellos diciéndoles, digo, esta vez sí va a ser realidad. Digo, también cuando uno llega a trabajar y con esta propuesta, los vecinos cargan 30 años de historia de promesas incumplidas, ya sea gobierno ciudad, nación, sin entrar en cuestiones políticas, son problemáticas, son personas que han estado muy postergadas y muchas veces la situación en la que viven es por ausencia del Estado. Entonces uno tiene que ir de a poco revirtiendo esa tendencia y generando confianza. Algo que nosotros con los equipos hablábamos mucho, es en el caso de Fraga puntual, donde el primer año la verdad que fue difícil y hubo mucho intercambio, los vecinos no estaban de acuerdo con las decisiones. Yo siempre lo que les marcaba a nuestro equipo era, bueno, veamos el primer paso. Antes no había Estado. Hoy hay un Estado que está presente para dar ciertas discusiones. Tenemos que lograr un paso más, que es el que ya este año estamos, generar consenso. Nosotros generamos consenso para el diseño del proyecto de vivienda, para el diseño de apertura de calle. Todo eso se va trabajando en talleres. Y eso genera una nueva dinámica también de estar como Estado, ¿no? No un Estado que tiene una oficina central y que el vecino tiene que venir, sino un Estado que da un paso y sale a encontrar a estas poblaciones para poder trabajar de manera activa con ellos. Algo que ya se venía dando en el proceso de descentralización general, pero en que estos barrios faltaba dar un paso más, y eso es justamente en lo que estamos trabajando. Y después el proceso sigue con esto que les decía al principio, con el diseño de cada uno de estos componentes, ¿no? Lo primero que trabajamos, cómo vamos llevando adelante cada una de las discusiones que vamos a trabajar en el barrio. Nosotros, como les decía, esto es un mapa de lo que es la Villa 20, no sé si la conocen, está en Lugano, en la intersección de Cruz y Escalada. Hubo un predio que fue conocido por la toma Papa Francisco. Hoy en ese predio nosotros vamos a estar construyendo 1.700 viviendas nuevas para la gente del barrio. Esto que ven acá son todas las viviendas nuevas, ¿no? Esta parte de acá. Todo el diseño de las nuevas viviendas fue consensuado con estas mesas de gestión, con los vecinos, con las mesas técnicas, con los profesionales que históricamente habían acompañado al barrio. Eso fue el primer consenso que nosotros sacamos. Bueno, las viviendas van a ser de esta manera. Ahora, después de eso, este es un mapa de cómo está el barrio hoy. Digamos, si se fijan en la parte de acá, esta es cómo son las manzanas actualmente. Esto es cómo las manzanas van a quedar. Si se fijan en la parte de acá, se van a ir dando cuenta que hay muchísima más calle abierta. Nosotros fuimos trabajando con los vecinos, manzana por manzana, cómo iban a quedar los diseños de las calles. Y fuimos consensuando con ellos también quiénes iban a ser afectados en esas trazas. Porque cuando uno ve una calle ahí abierta, implica que una vivienda fue demolida. Entonces, con eso empezamos a tener quiénes iban a ser los primeros beneficiarios de las viviendas de Papa Francisco. Entonces, todo este trabajo que ustedes ven acá, nosotros lo hacemos de manera consensuada. Planteamos el esquema general en la mesa y después avanzamos manzana por manzana con talleres participativos para que los vecinos puedan ir decidiendo y conociendo cuáles son las opciones. En general, nosotros tenemos en cada uno de los barrios en los que trabajamos un equipo territorial de arquitectos y trabajadores sociales, sociólogos, gente que tiene más que ver con la formación social, donde entran vivienda por vivienda y se hace un relevamiento técnico de cuáles son las condiciones más duras de habitabilidad y un relevamiento más social para conocer en profundidad cuáles son las problemáticas más allá de la primera imagen que uno tiene a partir del censo. Entonces, a partir de ese relevamiento nosotros diseñamos un proyecto de manzana y tenemos una o dos propuestas. Con eso se lo presentamos a los vecinos y ahí empieza la discusión. Se llega a una votación y a partir de ahí se establece cómo es que va a ser el avance de los mismos.
Y cada uno de los proyectos que ven ahí, además de la cárcel, digamos, de la apertura, lo que tiene también es el proyecto de mejoramiento. Si ustedes ven hoy cómo están las viviendas le falta ventilación, entrada de luz, separación, no sé, a veces de cocina, como acercarse a ciertas condiciones para que mejoren. Eso también lo hacemos nosotros y es lo que vamos en una segunda etapa. Lo primero que vamos a hacer ahora es en agosto, julio-agosto, se muda la primer tanda de familias a Papa Francisco. A partir de ahí se hacen las demoliciones y ya con el espacio demolido empieza la intervención en las viviendas que van a quedar como definitivas en lo que hoy nosotros llamamos el macizo del barrio. Bueno, esto es un poco más de detalle en esto que les estaba contando. Si ven las viviendas que están en rojo ahí, son las viviendas que van a ir, son las que se tienen que demoler para generar estas aperturas. Y si ven un poco cómo era la manzana, hoy es todas viviendas pegadas, muy juntitas una a la otra. Acá ya estamos planteando con espacios interiores, con pasillos de circulación, con ya las viviendas cumpliendo con ciertas normativas que mejoran la habitabilidad de todo esto. Esto es un poco también en Papa Francisco. Estas ya son hoy las viviendas, eso era el dibujo en el plano de lo que veían. Esto ya es lo que hoy ya está construido. Y si ustedes se fijan, cuando venían por acá, por Cruz, uno para acceder a la villa tenía metros y metros de descampado, absolutamente nada, un muro y entrar, y tenía una única entrada al barrio. Hoy, cuando esto se inaugure, entre cada uno de estos complejos uno va a tener una avenida que va a circular directamente, con lo cual vamos a mejorar muchísimo la entrada y la salida y la circulación interna de todo el barrio, y por supuesto abrir todo esto que ven ahí, allá que hoy está como separado, va a ser una calle grande, y a partir de ahí las aperturas que veían en el diseño anterior. A nosotros esto creemos que es lo más distintivo de lo que estamos llevando adelante, que tiene que ver con la participación, con hacer partícipes a los vecinos de las decisiones e involucrarlos desde el principio. Y de nuevo, supone un trabajo muy arduo, no siempre es que uno empieza y es lineal el avance, pero creemos que si a largo plazo nosotros queremos que estos procesos sean realmente integradores y sustentables, estos dos componentes, que son la participación y la identidad cultural, son fundamentales para poder pensar el largo plazo de cada uno de estos. Si quieren, abrimos un espacio a preguntas. Estos son también, esto es Rodrigo Bueno, un poco el diseño de cómo imaginamos que van a quedar las viviendas y todo este paseo que les comentaba anteriormente. Si alguno tiene algún comentario, una inquietud o algo. Estas reuniones que tienen con los vecinos, planifican, tienen un censo, me imagino que se censa todo, y también nosotros somos arquitectas del Ministerio de Salud, si tienen alguna política de salud como para chequear un poco el estado de la población, de los niños y demás, contenido dentro del paquete. Sí, mira, lo primero que hacemos, todos estos procesos, antes de sacar la ley, lo que primero que haces es un censo, y eso te determina cuál es la población objetivo sobre la cual uno va a trabajar, y uno tiene que también definir, bueno, esta es la foto de hoy, sobre esto trabajamos, porque sobre todo también cuando uno empieza a pensar los proyectos, no sé, de infraestructura para darle agua y cloaca a todos estos barrios, uno tiene que pensar la factibilidad sobre un cierto universo. Si se sigue agregando gente, la verdad es que no van a dar abasto, con lo cual ese es, digamos, uno se hace el censo sobre esas familias que están censadas, todo se piensa y se diseña todo el proceso. Con el Ministerio de Salud, o sea, nosotros ahora en el relevamiento que estamos, lo primero que hacemos es un censo y después hacemos un relevamiento que va cambiando en cada uno de los barrios, que tiene que ver con lo productivo, económico y demás. En dos de los barrios, que son La Madrid y el Camino de Sirga, estamos trabajando bien articulados con salud, porque está también dentro de lo que es la causa Acumar. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando es la liberación total del Camino de Sirga, que Horacio se comprometió que para 2019 no va a quedar ninguna familia viviendo ahí. Ahí estamos trabajando con salud de manera articulada, y para dos de los barrios también reviendo cómo van a ser los relevamientos y los formularios para que puedan darle información también a ustedes para las políticas generales, más allá de cuánta gente va al CESAC, cuánta gente falta, sino algunas cuestiones que son más complejas y puntuales.
Sí, buenas tardes. Te hago una consulta. En el ejemplo de la villa que mostraste, tenían la posibilidad que tenían un predio vacante ahí y la relocalización, imagino que no fue tan conflictiva. ¿Qué pasa cuando no disponen de eso y tienen que trasladar a la gente a otro lugar que no es del agrado, digamos? Mira, nosotros tenemos, si podés en qué es donde estamos trabajando. Nosotros tenemos una mirada que es tratar de radicar a las familias en el espacio, digamos, en el mismo lugar de origen en el que están. No hacer relocalizaciones alejadas porque ha mostrado que eso en general ha fracasado en prácticamente o en muchos de los lugares en los que se ha hecho de esa manera. Entonces, en la Villa 20 está ese predio, entonces las viviendas se hacen ahí. En Rodrigo Bueno también contamos con un predio que está lindero a la Reserva Ecológica, que era un viejo obrador, y había terrenos de prefectura que nos los cedieron para poder hacer toda la parte acá, toda esa parte. En el Camino de Sirga sí es un proyecto. El Camino de Sirga es, no sé si conocen la causa Mendoza, es el fallo de la Corte respecto a todo lo que es el riachuelo. La Ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir respecto a ese fallo con relocalizar a todas las familias que viven a la vera del riachuelo porque están en situaciones muy elevadas de contaminación. Entonces, ahí sí claramente lo que hay que hacer es mover a las familias. Lo que hicimos fue conseguir terrenos que fueran dentro de la misma comuna, salvo uno que digamos, ya estaba anteriormente designado para esto. La idea es no mover demasiado lejos porque implica un cambio muy grande de a dónde van a ir al centro de salud, cambio de vacantes en escuelas, y la verdad es que es bastante complejo como rearmar todas las redes comunitarias. Entonces, la decisión que tomamos fue relocalizar, pero lo más cercano que se pueda. Y los terrenos en los que estamos relocalizando son realmente, uno está a 10 cuadras, otro a 15, están todos en la misma comuna. Fraga también tiene terreno, había terrenos ferroviarios, no sé si conocen Fraga, está en Chacarita, la avenida Triunvirato, que estaba cerrada. Nosotros conseguimos que Nación, también eso es algo que Jorge nombraba anteriormente, antes políticamente era realmente imposible acordar con el gobierno nacional. Hoy está abierta la posibilidad del diálogo, entonces nos cedieron terrenos ferroviarios que digamos, eran viejos galpones que estaban en desuso, tiramos todo eso abajo y las viviendas van a hacerse ahí, están linderas a la villa. Y la Madrid es un caso parecido al Camino de Sirga, porque es el bajo autopista, ahí sí conocen la usina, cuando uno va a autopista Buenos Aires-La Plata, ahí abajo hay bastantes familias que están viviendo, entonces las familias que están en el bajo autopista las vamos a mudar también a terrenos que compramos que están dentro de las 4, 5, 8 cuadras, es el más lejano que conseguimos, y los demás, digamos, del asentamiento más va a urbanizarse en el lugar con mejoramientos. Entonces tratamos de en todos los casos conseguir lugares para poder hacerlos ahí. Sí, yo te quería preguntar, al costado de la estación Paternal hay una villa, La Carbonilla, que antes había también una gente que se la sacó, se les dio un dinero, se les dio subsidio, y bueno, ellos después se colocaron igualmente ahí al costado de la estación Paternal. Esa gente que está ahí, ¿dónde va a ser ubicada? Nosotros hoy estamos trabajando en estos proyectos. Además, el gobierno tiene un gran proyecto en la 31 que se lleva adelante desde la Secretaría de Integración Social Urbana. Sin duda que falta más. Digo, hay varias villas que no están hoy siendo abordadas desde esta integralidad. Este es el primer paso, y lo que creemos es, digamos, a medida que vayamos consolidando este proceso, poder abordar a todas las villas que nos quedan sin esto. Entonces, hoy La Carbonilla no está comprendida dentro de este plan, tiene un abordaje social y comunitario, no con un componente de infraestructura y demás, con lo cual, en el momento que se pueda, se pensará en ver cómo se hace el proceso en este asentamiento. Sí, hay un expediente, sí. En general, casi todas las villas que existen tienen un alto nivel de judicialización. Por eso es que nosotros tratamos de trabajar de manera conjunta con la justicia para que todo el proceso sea consensuado. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es más relacionada con la situación dominial. No solo la participación, sino también el hecho de saber que algo le pertenece a uno hace que uno lo cuide. Y si tienen algún mecanismo o cuál va a ser la forma de adquisición de esas viviendas. Sí,
Sí, ese es uno de los puntos fundamentales para poder darle sustentabilidad a todo. Nosotros tenemos el ejemplo desde el último tiempo, lo que fue la relocalización de la Villa 26, que era una parte de la gente que estaba en el Riachuelo. Esas fueron las primeras viviendas que se entregaron con la escritura. En general, en la historia del organismo, primero se mudaba a las familias, después se daba la escritura, y es así que hoy estamos con complejos como Piedrabuena, Lugano, Soldati, que no llegan al 100% de escrituración. Estamos haciendo un esfuerzo grande para que en lo que es las viviendas nuevas se entreguen. El momento en que la familia se muda ya está escriturada la vivienda. Si no se llega al 100%, con un poder, y en el próximo mes y medio ya hacer eso. Y después, en lo que es la formalización del macizo, que ahí es más complejo, nosotros también estamos pensando en darle un título de propiedad a cada una de las familias, un título que si no se llega a una escritura, alguna cosa intermedia que también haga que se pueda ejercer ese derecho. Sí, por ahí tratando de expandir un poco la pregunta que hicieron en cuanto a planes de financiamiento, de acceso a estas viviendas. ¿Cómo es el tema? O sea, se supone que una vez que está urbanizado se empiezan a cobrar impuestos sobre esas propiedades. ¿Hay algún tipo de estudio sobre la posibilidad de los vecinos a acceder a eso? Por supuesto que todo esto que nosotros hablamos, digamos, los vecinos pagan para acceder a la vivienda. Son créditos que da el organismo, que son, digamos, blandos y realmente muy accesibles, porque lo que nosotros queremos es, digamos, contemplar también la integralidad, justamente lo que vos decís. El vecino pasa a pagar servicios de luz, gas, digamos, todos los servicios generales. Ya estamos trabajando con las prestatarias para que las tarifas sean sociales y entonces tratar de garantizar esa posibilidad de acceso. Y la cuota no puede también, como en un crédito hipotecario general, que no supere el paquete lo que el vecino empieza a pagar, más de un 20-25% de lo que él declara como ingreso, para que sea sustentable en el mediano plazo. Bueno, muchísimas gracias a todos.